Nuestro querido Señor, te quiero agradecer que ahora tenemos una posibilidad para presentar un tema, otro tema para esa generación, otra ayuda tuya para despertar a nosotros. Querido Señor, por favor, dirige mis palabras. Dirígenos que estamos aquí juntos haciendo este estudio en la comprensión y en la interpretación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos oyentes, queridos hermanos, hoy quiero estudiar con ustedes Daniel 11. Algunos que han estado acompañando esos temas por algunos años saben que hemos hecho mucho hincapié en el libro de Daniel últimamente desde el inicio y especialmente en el último capítulo. Y aquí estamos al fin de la historia, llegando a los últimos eventos que se están abriendo, demostrando claramente delante de nosotros, para volver otra vez a ese libro, a ese capítulo. Les invito a que abran el capítulo 11 de Daniel. Desde 1989 estamos predicando los últimos versículos que han sido abiertos al pueblo adventista, a la última generación, pero ahora tenemos que revisar los primeros versículos. Hay cosas que no pensábamos que íbamos a encontrar todavía aquí en este libro. Comienza así, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esta historia aquí, en su primera interpretación, por ejemplo, como ustedes la encuentran aquí en el libro de Uri Smith, Daniel y Apocalipsis, es una interpretación clásica. Clásica significa que los protestantes ya entendieron esto, ya no lo entienden, antes lo entendieron, y coloca esta línea de eventos. Estamos hablando de los últimos reyes de Persia, ¿no? Es eso que dice aquí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. Aún habrá 3 reyes en Persia. Daniel está aquí, ya en el reino de Medio Persia, a los finales de ese reino. Y él dice que aún habrá 3 reyes y después vendrá otro que claramente identifica a Alejandro Magno, el comienzo del reino de Grecia. Pero aquí 3 reyes todavía. Estamos ahora en este momento en la visión de Daniel. Estamos ahora en el año de Ciro, así la Biblia también lo dice. Él es el rey tiempo presente, pero la profecía nos presenta 3 reyes aún por venir. El primero de estos era Cambises, el segundo. El segundo era el falso Esmerdis. Falso Esmerdis porque era un impostor. Él no estaba en la línea real. Y él se presentó con un nombre falso, ya, tratando de convencer al pueblo que él es el verdadero Esmerdis, el verdadero heredero del trono, que en muy poco tiempo la Biblia habla de él. En el momento que los judíos reconstruyen Jerusalén, él decreta un stop, una interrupción de la construcción. El tercero, Cambises, falso Esmerdis, tenía que ser, era Darío, el primero. Y después viene un cuarto, según Daniel 11, y ese era el famoso Jerjes. También Jerjes el primero, o Jerjes el grande. Es el famoso Jerjes que levantó se estima, unos 4 millones de soldados contra el reino de Grecia o contra los reinos de Grecia, tratando de conquistar, pero fue frenado
en los Termópilas por los espartanos, los 300 espartanos que cerraron la entrada a las islas de Grecia, y luego conquistado en la batalla de Salamis y de Perea. Después de eso tiene que volver sin éxito. Había levantado, pero como la Biblia también dejó aquí profetizado, levantará todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder. Ahora, esto ya es la siguiente fase en los reinos de la profecía bíblica, y esto es el reino que reemplaza a Medo-Persia. Eso es Medo-Persia, y ahora viene Grecia, y este rey iba a ser Alejandro Magno. Muy bien, eso es la línea aquí que la Biblia nos ha dejado. Y se cumplió en la profecía. Se cumplió en la historia. Ok. Hay una cosa interesante aquí, importante para notar. El ángel dice, y ahora yo te mostraré la verdad. ¿Por qué él dice eso? No porque en algún otro momento de la Biblia no mostraré la verdad, sino que aquí hay una verdad que contradice a la verdad que uno encuentra en los libros de la historia, por lo menos a cierto nivel. Porque esos no eran los últimos reyes de Persia. Persia continuó teniendo muchos reyes más. Uno de los famosos en la misma Biblia es Artajerjes. Artajerjes, que declaró el tercer decreto, que vino después de Jerjes. Y después tantos otros reyes que vinieron, recién 600 después de Cristo, termina el imperio de Persia con los musulmanes, la conquista de los musulmanes. Pero esa historia iba a continuar, y hasta Alejandro Magno también, todavía iban a levantarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reyes. Entonces, el ángel quiere dejar claro una cosa aquí. Yo te mostraré la verdad. Eso es una verdad. Eso es la verdad de la historia bíblica, la verdad de la historia espiritual, la verdad de esta estatua aquí, donde Persia acaba su reino, su función en esa historia aquí, contra el pueblo de Dios. Y esa historia acaba, y de esa manera nosotros tenemos que entender eso, es muy importante, ¿ya? Porque si no uno buscaría unos reyes en otro momento de la historia. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, y de a poco le voy a presentar y defender la lógica de esto, que estos reyes prefiguran los últimos presidentes de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? Esto aquí son los últimos reyes de Persia, y hacemos una paralela. Estoy diciendo que esta historia es paralela a los últimos 4 presidentes de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? Una razón es esta que tenemos aquí. Por eso es tan importante entender ese diagrama, o sea, las verdades que están en ese diagrama. Eso es fundamento para esto. Estamos enseñando hace mucho tiempo, desde el inicio, que aquí tenemos que reunir los fundamentos de nuestra fe. Y para llegar a esa conclusión tenemos que ser establecidos en esas verdades. Aquí ustedes ven diferentes bestias, y la bestia que viene después de león en Daniel 8 es un macho cabrío, o es un carnero. Ese carnero tiene 2 cuernos, un cuerno más pequeño que el otro, representando a esa potencia que tiene 2 partes, Media y Persia. Persia siendo más fuerte que Media. También en Daniel 2, Daniel 7, la Biblia había colocado el símbolo del oso, también simbolizando a Medo-Persia, y ahí tiene una de sus patas más alzadas que la otra, denotando la misma cosa. Pero ese detalle aquí, que tiene 2 partes, que tiene 2 cuernos, es un detalle muy importante. Medo-Persia es una potencia de 2 cuernos. Y esos 2 cuernos
simbolizan a Media y a Persia. ¿Ok? Ahora, si ustedes abren conmigo Apocalipsis 13, vamos a encontrar otra potencia de 2 cuernos. Versículo 11 dice lo siguiente: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esa bestia? ¿Quién es esa bestia, como le llamamos también la bestia de la tierra? Esa bestia representa a los Estados Unidos. Lo pueden leer en Conflicto de los Siglos. La lógica es que esa bestia surge en el momento que la otra bestia del inicio del capítulo, la bestia del mar, recibe la herida mortal. Okay, en el mismo año 1798 uno muere, otro se levanta. Ya, la Constitución de los Estados Unidos ha sido colocado en su lugar y proféticamente empieza aquí los Estados Unidos su rol, tomar su lugar en la historia. Bueno, eso es otra línea que esa línea aquí, eso es la línea de los reinos proféticos y una línea de los reyes o reinos históricos en la Biblia, pero eso nos da la posibilidad de definir los Estados Unidos también como una potencia de 2 cuernos. Aquí dice como de un cordero. Ahora, esos 2 cuernos, ¿qué simbolizan? Podemos leer un texto que aclara eso, está en Conflicto de los Siglos, página 432. Así lo tengo aquí en esa versión, 432. La aplicación de Centro White indica 436 para español. Dice lo siguiente, es el capítulo 26. A ver, ok. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos verdaderos del carácter de los Estados Unidos, cuando fue presentado al profeta que subía en 1989. Y más abajo dice: el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Entonces tenemos 2 principios: republicanismo y protestantismo, que simbolizan a esa nación. Sobre estos cuernos, sobre esos fundamentos ha sido edificada esta nación. Si se quitarían a esos 2 cuernos, se quebraría, y eso es lo que va a pasar en la ley dominical. Una ley que tiene que quebrar esos principios, tiene que ser elevada encima de esos principios, quiebra con esa nación, pierde sus cuernos. Y así aquí los pioneros han dejado claro en el diagrama de 1850, cuando dice imagen del papado, el cordero con 2 cuernos, y en paréntesis coloca republicanismo y protestantismo, etc. ¿Ya? Eso es el símbolo, eso es lo que simboliza, marca a esta nación. Por eso tenemos aquí 2 naciones de 2 cuernos y tenemos una paralela, tenemos una legitimación, una de las que vamos a colocar para colocar este país en paralela a Medo-Persia. Ahora, Ciro era el rey presente, vivo en el tiempo de la visión, en el evento que ocurre esto aquí. Ahora, Ciro es también el presidente o rey de un tiempo de fin, que aquí acaba en esa historia. De esa manera nosotros aquí tenemos una paralela que vamos a colocar dentro de muy poco, el marco y por qué poder colocar eso en ese momento. Pero lo que estamos diciendo es lo siguiente: tenemos aquí aún 4 reyes de la perspectiva de la profecía en los Estados Unidos. Y ya pasaron esos reyes, casi todos. El primero, Bill Clinton,
El segundo, Bush Jr. El tercero, Barack Obama. Y el cuarto, sabemos desde hace muy pocos días, Donald Trump. Donald Trump, una paralela a Jerjes, Donald Trump va a ser el último presidente de los Estados Unidos. Ahora, aquí todavía falta sustancia, pero eso es simplemente lógica de los eventos y de lo que estamos ahora diciendo y lo que quiero defender en los minutos que me quedan, con un poquito más sustancia. Hemos estudiado ese tema en la Escuela de Profetas que tenemos en Brasil y tenía yo cada día una hora y media para hablar de ese tema y más o menos hemos necesitado un mes, un poquito más que un mes para hablar de ese tema. Entonces hay bastante material, ¿ya? Hay bastante material para profundizar y para defender y colocar todo esto sobre un fundamento firme y estable. Bueno, el siguiente punto ahora es lo que es importante de colocar es el marco cronológico o histórico. Muchas veces ustedes han escuchado profecías sobre los últimos papas, por ejemplo. Ya no se había enseñado que Juan Pablo II iba a ser el último papa. Después murió, no resucitó como algunos esperaban y se creía que Benedicto iba a ser el último papa. Tampoco parece ser el último papa, ya subió otro papa y ahora muchos dicen que ese es el último papa. Eso es un tipo de interpretación de los eventos tratando de profetizar, pero sin base. ¿Okay? Falta el margen, falta el marco donde colocar. No hay un ancla profético para colocar, como estamos ahora haciendo nosotros aquí, esto en ese momento. ¿Por qué podemos decir que Clinton no es el segundo? Su papá Bush era el primero y Obama es el último. Hay videos, ustedes encontrarán fácilmente en YouTube videos de gente que proclamó Obama como el último presidente, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros estamos diciendo así que es el tercero, penúltimo y no el último? Bueno, eso es el margen aquí del tiempo, the time frame. Vamos otra vez a Daniel 11 y es importante ver dónde empieza la profecía. Esa profecía, la última visión de Daniel, comienza en el capítulo 10. Y si ustedes van al capítulo 10, versículo 1, tenemos una información de tiempo. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ahora es este aquí. Esto es el año tercero de Ciro. Ahora, ¿qué pasó en el año tercero de Ciro? Y voy a poner aquí otra línea para marcar los eventos, algunos eventos. Aquí el tercer año de Ciro era el año 537 antes de Cristo. El tercero de Ciro. En este año acabaron los famosos 70 años de esclavitud del pueblo judío en Babilonia, que habían obviamente empezado en el año 607 a.C. De esta manera, este año 537, el año en que estamos en esa visión, es el tiempo del fin de estos 70 años. Tiempo del fin es un término que usted no tiene que aplicar exclusivamente al último tiempo de todos los tiempos en la historia, sino el tiempo del fin marca el fin de un tiempo asignado. Aquí la profecía de 70 años. Ahora eso es interesante porque si eso es así y nosotros podemos decir esto es el tiempo del fin, entonces tenemos un ancla para nuestra profecía. Aquí decimos, ok, entonces tenemos aquí un tiempo del fin que sabemos que es 1989 para nuestra generación. ¿Cómo sabemos eso? Para los que no han estudiado eso, vamos a decir 2 o 3 palabras al referente. Ahora, pero esa cosa aquí es interesante y funciona.
Pero para las grandes verdades, para todas las verdades en la Biblia siempre hay 2 o 3 testigos. Y tenemos más testigos para ello aquí. Por eso en el capítulo 11, versículo 1, el ángel menciona una cosa extraña. A primera vista extraña. Porque dice, después de relatar algunas cosas y conversar con Daniel, dice 11.1, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Cuándo era el año primero de Darío? El año primero de Darío era 539. ¿Por qué el ángel dice eso? El ángel está aquí con Daniel. Aquí está Daniel. Y él dice, ya, yo también estaba en el primer año de Darío. ¿Y qué tiene que ver? 2 años atrás, ya fue, ya no vivía ni siquiera Darío, el Medo. Pues este año también es un año muy especial, porque aquí también acabó otra profecía de 70 años. Hay varias profecías de 70 años en la Biblia, queridos hermanos. Hay varios. Aquí acabó una profecía que había comenzado en 609 y esta profecía es el tiempo de gracia dado a Babilonia. 539, Babilonia cae. Cae por mano de justamente Darío y Ciro, ¿no es cierto? La fiesta de Belsasar, ustedes recuerdan ese relato de Daniel 5, donde se termina ese imperio, la historia que comenzó con Nabucodonosor, etc. Esa historia termina, son 70 años exactamente de gracia que Dios le había dado a ese pueblo. 609, ¿qué había pasado aquí? 609, en este año, los babilonios bajaron a Siria del trono y eran la nueva potencia en esta área, ocupando el mismo terreno. ¿Ya? 607, ¿qué había pasado aquí? Nabucodonosor lleva bajo Joaquín el primer grupo de presos de judíos a Babilonia. Entonces lo que quiero decir con esto, o que el ángel quiere decir con esto, es lo siguiente. Entiende tú que estudias esas palabras, que esta visión se tiene que entender en el tiempo del fin. Estamos, por favor, entiende eso, en el tiempo del fin. 2 testigos para una verdad. Tiempo del fin. Fin de 70 años de gracia para Babilonia, fin de 70 años de cautiverio para Judá. ¿No es cierto? Y si tenemos entonces esos 2 testigos que el ángel aquí coloca en ese contexto de esa visión de los últimos 4 reyes en Persia, entonces nosotros tenemos que colocar en nuestro tiempo también, en la paralela de nuestro reino de 2 cuernos, el tiempo del fin como el comienzo. Y si hacemos esto, entonces empieza la lógica a funcionar y a armarse. Porque ¿quién era el presidente del tiempo del fin? Era Bush, padre. ¿Ok? Bush 1, Bush 2 aquí. Ahora, Ronald Reagan era presidente también los primeros 19 días de ese año, hasta enero 19, y en el 20 Bush, el primero, subió a este trono. Entonces eso es cómo funciona aquí la lógica. Y por eso nosotros podemos decir, ok, eso habla realmente de los últimos 4. En los últimos, más o menos, media hora, un poquito más, vamos a colocar algunos datos más, información más para cementar eso más un poquito. Muy bien. Alrededor de Daniel 11, algunas cosas son interesantes. Fíjense en Daniel 10, versículo 14. Lo que dice el ángel, ¿por qué ha venido? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, o para muchos días. Entonces el ángel, ¿por qué ha venido? Pues para hacerte saber lo que viene en los postreros días, en los días finales, en los últimos días, ¿no es cierto? En los días al final.
Otro testigo aquí para apoyar nuestra comprensión que esos eventos no solamente se refirieron a una historia de Medo Persia que ya se cumplió y el fin de ese reino, sino se refiere a eventos futuros, más allá de esa historia, nuestra historia. Y aquí una vez más, esta vez tiempo de recordarnos de estas palabras que Elena White escribió y se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. La Biblia ha acumulado sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidos y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Todo esto aquí de Daniel 11 tiene que repetirse. Es más aún una profecía para nuestros tiempos que para su tiempo. 1989, para eso necesitamos comprender Daniel 11, versículo 40. Eso es un estudio aparte, como ya dije, que estamos dando desde hace más de una década, la interpretación de los últimos versículos de Daniel. Podemos saltar simplemente al versículo 40 de Daniel 11. Voy a dar un resumen. Vale la pena tomarse tiempo y buscar en la lista de nuestros videos, las presentaciones sobre Daniel 11, 40, 45. Es como yo he visto en los años que yo estoy en este movimiento, el Señor nos ha abierto verdades, pero esas verdades siempre parecen como un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Verdad sobre el continuo, verdad sobre Daniel 11, verdades sobre la profecía de los 7 tiempos, verdades sobre el clamor de medianoche, verdades sobre muchas cosas. Pero nosotros no hemos sido capaces de comprender la lógica de la revelación de esos eventos. Ahora, después de muchos años, de a poco yo estoy viendo, otros tal vez antes lo han visto, que era imposible entender ciertas verdades sin haber comprendido otras primeramente. Para esto aquí uno necesita, para Daniel 11.1, uno necesita haber comprendido Daniel 11.40 primeramente. ¿Ok? Y aquí estamos. Y por eso podemos hacer esas interpretaciones y uno que no ha establecido sobre eso no va a poder hacerlos, no va a poder concordar, no va a poder entender. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Al cabo del tiempo, en el tiempo del fin. En esa lógica aquí, dentro de Daniel 11, la primera aplicación de la profecía, estamos en 1798, el tiempo del fin, el fin de los 1260 días. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con quién? Contendió con el rey del norte. Esos son los dos términos que la Biblia usa todo el tiempo en Daniel 11. Rey del norte contra el rey del sur contra el rey del norte. Si eso es aquí la costa, mar Mediterráneo, aquí está Jerusalén, ¿dónde está el norte? Aquí arriba. ¿Qué imperio estaba aquí arriba? Persia, Babilonia, Medo-Persia, Asiria, esos imperios. ¿Quién estaba aquí al sur? Egipto. Okay, eso es entonces la ubicación. Los reyes que están aquí, los reyes que están acá, en la primera aplicación profética. Hoy en día, estos títulos se han convertido en símbolos. ¿Ya? Estamos en un área después de la cruz, las cosas se convierten en símbolos. La oveja ya no es una oveja, la oveja simboliza a Cristo, por ejemplo. Y así el rey del sur representa al ateísmo, y el rey del norte representa al papado, a esas potencias. Ha estado representando el rey del norte. Bueno, aquí entonces, al fin de una profecía de 1260 días, tiempo del fin, en 1798, el rey del sur
contenderá con el rey del norte, si ustedes leen todo el contexto. Y quien ganó era el rey del sur. Francia, representante del ateísmo, bajó el papado de su trono. Pero el papa no quedó ahí tirado en el suelo, sino, como continúa diciendo, y el rey del norte se levantará contra él. Y el levantarse del rey del norte contra él aconteció en 1989. Nunca el papa se levantó en venganza a Francia. Durante esos mismos años aquí, pocos años después, Napoleón invita a la Iglesia Católica nuevamente a colocarse en Francia. Él hace otra vez paz, digamos, con ella. El papado no se vengó contra Francia de esa manera como la Biblia lo pone aquí, pero se vengó contra el rey del sur. Y el título del rey del sur, como dice, es un título, y diferentes personas lo pueden tener, diferentes imperios lo tenían. En algún momento los que estaban en Egipto tenían ese título. En esa altura Francia lo tenía, 1989 Rusia, o las naciones socialistas unidas tenían ese título. Y hemos visto en la historia cómo el rey del norte se impuso y derrumbó al rey del sur, derrumbó a los países que representaban el ateísmo, la caída del ateísmo. ¿Qué ha sido el Papa lo que ha hecho eso? Bueno, es otra historia, hay documentación bastante. La misma Iglesia Católica lo defiende con orgullo, que ellos fueron aquellos. Entonces, eso es el tiempo del fin, según Daniel 11, para nuestra generación. Por eso lo tomamos aquí, lo colocamos aquí, en 1989, el inicio de esa sucesión de los últimos presidentes. Queridos hermanos, y esto aquí es una información muy, pero muy seria. Tal vez yo, que he estado presentando esto ya varias veces en las últimas semanas, no tengo esa reacción tal vez que debería tener, porque eso realmente es una cosa impresionante, ¿ya? Aquí estamos y nosotros estamos diciendo, estamos viendo según la aplicación de los textos bíblicos proféticos que estamos viviendo, hemos llegado a un tiempo donde los Estados Unidos acabaron de votar su último presidente en la historia. Con Donald Trump, la historia de los Estados Unidos se acaba y se acaba la historia de esa tierra también. Ahora, por supuesto, para esto también la Biblia da en el mismo texto aquí otro testigo. Y vamos a saltar al versículo 14. Saltamos la historia aquí. Esa historia, la interpretación de esos versículos, la primera interpretación, la primera aplicación, ustedes muy bien resumido lo pueden encontrar aquí, en este libro. No se vende más, la iglesia parece que solamente produjo esto una vez en español, 1966. Si ustedes tienen posibilidad de adquirir ese libro, son 2 tomos, Urias Smith, La mano ayudadora del Señor, como dice Elena White, deberíamos distribuir ese libro como las hojas de otoño a nuestros vecinos. Ese libro tiene mucha información muy valiosa y muy buena. No es infalible, no es como los libros de Elena White, pero tiene cosas que realmente son verdad. La gran parte, podríamos decir, es correcto, ¿ya? Y aquí en ese libro, Urias Smith toma el tiempo de contarnos la aplicación clásica de los protestantes de esos versículos. Las guerras entre los diádocos en sucesión, Alejandro Magno, en los versículos aquí 10, 11, 12, etc. Pero aquí estamos ahora en el versículo 14. Estoy saltando al siguiente imperio que se introduce a la historia. Y dice lo siguiente: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora la historia era así. Aquí, África, Alejandría, la capital de Egipto. ¿Quién gobernaba aquí? Los Ptolomeos.
¿ya? Griegos. Alejandro Magno había dejado su imperio a mano de sus generales. Uno de ellos gobernó esa área. Aquí tenemos Jerusalén más o menos, aquí Persia y aquí las islas de Grecia más o menos. Ok, y en ese momento de la historia del versículo 14 subió al trono de ese imperio aquí, del imperio de los Ptolomeos, un rey que tenía apenas 5 años. Esa situación los otros reyes querían aprovechar, derrumbarlo de su trono, incorporar este área a su imperio. Ya, de ese momento habla la historia. Pero cuando ellos inician esos planes, la Biblia introduce una información muy interesante. Dice, en aquellos tiempos, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán. Esos hombres turbulentos no se han mencionado antes en ese capítulo. Es una nueva potencia que ahora entra en la historia. Y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? Estaban situadas en Europa. Europa era el foco, eso era el campo de batalla. Pero se introdujo otra potencia en ese momento, los Estados Unidos, para ser decisivo y para acabar con esa guerra. ¿Okay? Algo así acontece aquí. Vienen los Estados Unidos que antes no jugaba todavía un papel. Era Europa el centro del mundo. Pero vienen los Estados Unidos y entran y llegan a ser una potencia mundial. Y eso es lo mismo que pasa aquí. Tenemos el enfoque de la historia en Grecia, en esas áreas, Persia, Asia Menor, norte de África, Egipto, pero ahora viene una potencia de aquí, Italia, de Roma, y pacifica la situación, entra, impide que esos planes acontezcan, y ellos son llamados hombres turbulentos de tu pueblo. Ahora esto hay que aclarar un poco. Voy a leer aquí lo que dice Urias Smith, porque ¿qué significa eso? Hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Acaso del pueblo de Dios? ¿O quiénes son estos aquí que se levantan? ¿De qué pueblo? ¿Quiénes son estos? Y dice así, en la página 197, tomo 1. Pero un nuevo poder se introduce ahora, hijos de disipadores de tu pueblo, o literalmente, según Thomas Newton, los hijos de los quebrantadores de tu pueblo. Allá lejos, en las riberas del Tíber, había un reino que venía albergando proyectos ambiciosos y sobrios designios. ¿Okay? Pequeño y débil al principio, fue creciendo en fuerza y vigor con rapidez maravillosa. Ese poder Roma. Habló Roma y Siria y Macedonia no tardaron en encontrar que su sueño cambiaba de aspecto. Los romanos intervinieron a favor del joven rey de Egipto. Entonces son los romanos aquí, pero ¿cómo podemos explicar eso? Si entendemos que esa palabra, lo que aquí en la Reina Valera 60 se traduce como hombres turbulentos, puede o significa más que eso, ¿no? O si también tiene otras traducciones. Si entendemos eso, vamos a tener una llave para comprender. De paso, nosotros estamos aquí proveyendo unas hojas que acompañan esa presentación, donde ustedes tienen los textos y algunas informaciones más que estoy ahora colocando aquí en esa hora, ese resumen de una hora. Ahí dice, eso sería en el segundo capítulo, Roma establece la visión. Dice literalmente, ¿qué significa esa palabra? Break. ¿No? Por eso los quebrantadores de tu pueblo. Scatter, eso es, ¿cómo se dice? Cuando uno distribuye, uno lo coloca en diferentes lados, destruye una cosa de esa manera que queda en pedazos, despedazado. Destroyer, destructor. Si entendemos que esa palabra significa eso, el quebrantador de tu pueblo, el destructor de tu pueblo, ya, entonces Daniel nos ayuda porque Daniel usa esa palabra antes. Vamos rápidamente a Daniel 2, versículo 40. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Ese reino
esos quebrantadores de tu pueblo son estos aquí, ese imperio Roma pagana. Eso es lo que le califica eso. Esos son diferentes, ellos hacen eso, ellos son así, descritos en la Biblia. Los quebrantadores, más fuerte que los otros anteriores. Este metal más duro que esos otros metales, no tan bello, pero más duro, más feroz. ¿Ok? Ellos entran, esos son estos, the breakers. Ahora, hay otra explicación interesante. Ustedes van a encontrar aquí un texto de Guillermo Miller. No tenemos eso en español, pero para los que pueden manejarse en inglés, es muy interesante cómo él lo explica. Los pioneros entendieron esto. Pero después hay otro texto donde no se sabe el autor, pero es una revista adventista de 1899, General Conference Daily Bulletin, donde el autor dice lo siguiente, pero la nota en el margen de la Biblia en King James nos da el verdadero significado, o la verdadera lectura o la correcta lectura de esa palabra. ¿Y qué dice? Dice, los hijos de ladrones, the robbers of thy people. Los hijos de ladrones. Entonces, él explica aquí que la historia de Roma tiene un origen interesante. Después de levantarse esos dos hermanos, Rómulos y Remus, esos dos luchando por la lideranza de su pequeño reino o primer intento de formar un reino, quedan con Rómulus, y Rómulus levantó alrededor suyo un grupo de hombres, de guerreros, de hombres que estaban fuera de la ley, y los conquistaron y levantaron ese pueblo. Pero uno de los problemas que ellos no tenían suficientes mujeres, ¿ya?, para formar un pueblo. Eran un grupo de guerreros, de ladrones, de diferentes personajes, pero faltaban mujeres. Para ser un pueblo necesitan mujeres para multiplicarte, para crecer. Entonces ellos entraron en guerra con los sabinos, que eran vecinos en esa área, y ellos roban, ¿ya? Ese famoso robo de las Sabinas en la historia, donde ellos roban las mujeres de ellos. Es una historia mitológica, por supuesto, pero parece que hay verdad en eso, ¿ya? Ellos roban esto. Y desde el inicio, entonces, ese pueblo comienza a levantarse siendo ladrones, robando las mujeres para formar un pueblo. Entonces, eso es lo que califica a ellos en la historia, a los romanos. Después ellos en un momento se transforman en Imperio Romano, ¿ya? Entonces, eso es el pueblo que aquí la Biblia introduce. Ellos cumplen la visión, Podríamos hablar mucho de esta expresión aquí, pero para cumplir esta visión aquí también, tú necesitas los romanos. Tú necesitas entender el rol de Roma en la historia profética. Y lo que ahora la Biblia va a presentar es algo muy interesante. La Biblia nos va a dar 4 emperadores o 4 líderes romanos. Después del versículo 14 nos describe la situación un poco y llegamos al versículo 16 donde dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Eso aconteció en el año 63 a.C., cuando Pompeyo fue para controlar, a pacificar esa región de Siria. Derrumbó en ese momento el rey del norte, que era el imperio de los seleucidas,
y entra en la tierra gloriosa, también conquista Jerusalén en el año 63 a.C. Él es el primero de los romanos que es mencionado aquí, el primer personaje que es mencionado por lo que él hizo en la historia. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir contra el poder de todo su reino. No fue Pompeyo que hizo eso, pero el rey del norte. Ya ese título continúa trabajando. Y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirla. Esa historia es la historia de Julio César, que desencadena la guerra alejandrina y que se elige por Cleopatra, la séptima, como sucesora al trono de los Ptolomeos. La Biblia habla algo de él. Él sigue a Pompeyo. Él es aquel que mata a Pompeyo. Él no lo mata, digamos, directamente, pero en consecuencia de la victoria de César contra Pompeyo en la guerra civil en Roma, Pompeyo es asesinado y lo reemplaza como líder prominente del pueblo. Pompeyo no era rey, no era emperador, César tampoco, pero César ya muestra esos antojos, esos deseos de figurar como emperador y entre otras cosas por ello lo matan antes que se convierte él en el emperador del Imperio Romano. Todavía estamos en la historia de la República Romana. Bueno, continúa la Biblia en versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Pueden leer en San Lucas, capítulo 2, sobre Augusto César, sobre aquel quien hizo eso. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En sucesión a Julio César, Augusto, Octaviano, Augusto César, llamado después, continúa el liderazgo del imperio. Y una de las cosas provenientes de él hizo un conteo del pueblo, él hizo pasar un cobro de tributos para controlar el dinero, el ingreso de finanzas. Él hizo una reestructuración de ese sistema, él colocó el sistema de impuestos sobre una base firme y digamos, justa para todo el imperio. Fue muy importante eso, lo que él causó. Y después su hijo adoptivo es el siguiente en la línea, 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El hijo adoptivo de Augusto era Tiberio. Ahora Tiberio llega a una fama triste porque durante su reinado Cristo es crucificado. Él crucificó a Cristo, ¿ya? Por así decirlo. Y aquí tenemos justamente otra vez un marcador histórico. La muerte de Cristo en la cruz es una paralela a la ley dominical. Los que no han estudiado eso, los que no han visto eso, recomiendo las series que tenemos en YouTube sobre la línea de reforma, sobre las líneas paralelas. Estudien la línea del fin de Antiguo Israel en paralelo con la línea del fin de Israel moderno. Ya, ustedes van a ver que esos símbolos aquí, esos eventos son paralelos. Tenemos aquí entonces ese segundo testigo dentro del texto de Daniel 11, la línea de Roma. Roma cumple la visión. Esa visión aquí recibe un cumplimiento mediante el segundo testigo. Pero otra cosa que Dios hace, y así Él inicia las palabras del Apocalipsis, es Él declara el fin desde el comienzo. Él es el alfa y el omega. Ahora, esto es la línea aquí de la presencia de Roma o de la entrada de Roma a la historia sagrada.
Roma existía antes con la República, existía antes con el primer reino, etc. Pero esa historia no cuenta aquí en la Biblia. Pero si uno toma el comienzo del imperio de la historia de Roma, tenemos que colocar como primero Augusto. Ahora, ¿por qué podemos hacer eso? Los que han visto nuestros estudios sobre los primeros reyes de Judá, en paralelo a los últimos reyes de Judá, o los primeros reyes de Israel, paralelo a los últimos reyes de Israel, hay una paralela. Ya, podemos ver que hay paralela en esas cosas. Y yo creo que aquí también tenemos un testigo más para afirmar esa sucesión de reyes, de emperadores, de líderes y de eventos. Después de Augusto, Tiberio. Después de Tiberio vino Calígula. Calígula significa zapato, zapatito, o bota, botita. Y después de Calígula teníamos Claudio. Ahora Claudio es interesante porque para mí él tiene algunos símbolos o algunas cosas en su vida que vemos en Trump. Una de esas cosas, él no era apto aparentemente para su posición. ¿Ya? Por unos defectos físicos, él fue descartado como sucesor al trono. Por eso sobrevivió, por eso no lo mataron en las luchas de las familias para el sucesor, para colocar el sucesor en el trono. Él no tenía una carrera política, no tenía carrera militar como los otros, ¿ya? Como tenían estos aquí. Sucesos militares en el pasado. No, él llegó porque era la única opción al momento de que tenía que elegirse un emperador. Era inteligente y todo, pero tenía algunos problemas. Y pienso que hay algo interesante aquí en paralelo a Trump, porque Trump tampoco tiene una carrera política. Él no parece ser apto para su posición. ¿Ya? Él viene de la economía, él no viene de los que están establecidos en la política, no tiene experiencia en ello. Ahora, Claudio tenía otra cosa. A pesar de sus defectos físicos o problemas físicos de salud, él tenía una gran pasión por las mujeres y vivía una vida inmoral. ¿Ya? Estaba casado 4 veces oficialmente. Ahora Trump tampoco se queda atrás en esto, ¿no? Toda la discusión alrededor de su relación con las mujeres es un gran asunto. Era y es un gran asunto durante, antes y después de las elecciones. Ahora Claudio tiene una problemática similar, pero lo que en Claudio la historia dice que fue gobernado por sus mujeres. Ahora, el ser gobernado por las mujeres es un símbolo en la profecía. La mujer que gobierna al hombre, la mujer que gobierna al rey, es un símbolo de la iglesia que gobierna al Estado. Tenemos la historia de Jezabel y Acab. Jezabel, iglesia católica, Acab, Estado. Y en esa situación, en ese símbolo, vemos que Claudio fue gobernado por sus mujeres. Tenemos aquí una directa paralela a la ley dominical en este hito de los eventos históricos. Porque en la ley dominical, la iglesia, la mujer, va a gobernar el Estado. La iglesia católica va a empujar una ley que el Estado tiene que introducir y va a introducir, Trump va a introducir eso en contra de su constitución. ¿Ya? La mujer gobierna el Estado. Ahora, en el año 45, y aquí tenemos otro símbolo, en el 45 después de Cristo, Claudio echa a todos los judíos fuera de Roma. Parece que tenía que ver con Jesús, por la fe en Jesús, y alguna razón que no queda muy claro qué pasó allá. Se menciona en relación a eso la creencia o que ellos siguen a un cierto Cristo. Posiblemente eso era Cristo, ¿no es cierto? Pero los historiadores están ahí un poco indecisos. Sea como sea, los judíos, el pueblo de Dios, tienen que salir de Roma. Roma es un símbolo para Babilonia. Y en esa historia aquí, los cristianos tienen que salir de Babilonia. El dominical marca ese punto y yo creo que aquí tenemos otra paralela. También tenemos una paralela de los sitios y de la conquista de Jerusalén, que es otro símbolo para la ley dominical, pero es otro tema que se podría expandir y explicar con más detalle otro momento, si Dios quiere. Esto 45 es símbolo en esa historia. Muy interesante. Ahora,
¿Qué cosas más? Hay algunas cosas más que quiero colocar aquí antes de cerrar esta presentación. Ya he dicho que Augusto, una de las cosas que le hizo famoso fue su reforma de impuestos. Ahora, la reforma de impuestos lo marca como uno que se ocupó de los impuestos, que reformó los impuestos, que generó más impuestos. La misma cosa se dice de Obama. Obama introdujo, parte de su legado es la introducción de muchos nuevos impuestos, de una reforma del sistema de impuestos, para tratar de igualar los impuestos entre los diferentes niveles de ingreso en los Estados Unidos. Hay un levantamiento, hay iniciativas contra los impuestos de Obama. ¿Ya? Podemos decir que él es el presidente de los impuestos en esta sucesión aquí de presidentes. Tenemos en esto una paralela. Y Darío también fue. Una vez que Darío primero subió al trono, él introdujo una nueva moneda, él reorganizó su imperio, así como Augusto. Lo dividió para controlar, para ver de dónde vienen y cómo se pueden generar más impuestos. Tenemos en esta posición interesantes paralelas en esas tres historias. Ahora, el nombre de Trump también es muy interesante porque él se llama Donald Trump. Donald del gaélico significa emperador del mundo y Trump significa trompeta. Son dos símbolos que marcan el último presidente, porque sabemos del estudio de las líneas de las últimas tres trompetas, que aquí en los diagramas están marcados en este lado, que la última trompeta va a empujar la ley dominical, va a causar eventos que lideran la ley dominical. Donald significa emperador del mundo, y si tuviéramos más tiempo, podríamos colocar otra línea aquí. Y otra línea es la paralela del fin de los Estados Unidos al comienzo de la historia de Francia, con Napoleón. Napoleón es otra figura que simboliza a Donald Trump. ¿Ya? Pero no podemos hacer eso en ese momento. Hay varias líneas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, a pesar de ser un poder de dos cuernos, son el poder que colocarán el Papa en su trono aquí en la ley dominical. Ahora, Francia era el poder que colocó el Papa en su trono, o el poder que le dio, digamos, las fuerzas al papado para subir. Eso fue Clodoveo. Ahora, Francia también lo bajó del trono con Napoleón. Esos son paralelos en la historia y hacen que esos reinos son reinos similares o paralelos. ¿Ya? De esa manera tenemos un enlace a Roma. Roma colocó el Papa en el trono, ¿no es cierto? Roma colocó también el Papa en el trono. Justiniano, por sus decretos, declarar la Iglesia Católica como madre de todas las iglesias, hizo eso, le dio la autoridad. Y le dio su trono, le dio la capital del imperio, cediendo a Constantinopla. Entonces, este hecho de colocar el Papa en su trono junta la historia de Roma con la historia de los Estados Unidos. Tenemos otra paralela aquí. Ahora, tal vez terminando, el 45 es un número profético. Trump es el presidente 45 en la historia. Obama 44, Bush 43 y Clinton era el 42. Ya 45 en la historia. Esto es muy interesante. No solamente porque Daniel 11 termina en el versículo 45 y marca así el fin de la historia del mundo, y con ese presidente se va a iniciar el fin de la historia del mundo, pero porque la Biblia en Daniel 12 marca el número 45. En Daniel 12 tenemos una profecía, versículo 11 y 12, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Sin tiempo de explicar esto en detalle, esa historia marca un tiempo de 508, que es un continuo quitado, hasta 1798, 1290 días. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Comenzando en el mismo punto,
Esta profecía de 1335 nos lleva a 1843, o mejor dicho, el 19 de abril 44. De 98 a 43 son 45 años. Los 45 años en la historia mileriza que son marcados aquí en ese diagrama. Y aquí en ese diagrama también. Y ahí también lo van a encontrar ustedes en ese diagrama. En algún lugar por aquí estaban. Ustedes pueden ver marcado una historia de la preparación del pueblo de Dios. Ya en 45 años eran preparados aquellos que iban a entrar en la experiencia de la tardanza, los que iban a ser preparados en la experiencia de ver el esposo, los que iban a entrar en la historia de formar parte de los vírgenes prudentes. ¿Okay? Entonces ese número marca ese evento en la historia. Y nosotros, al fin del tiempo, el pueblo adventista una vez más está a las puertas de entrar en esa experiencia, en la repetición de esa historia, marcados por el 45 también de este presidente. Pasan más cosas en la historia y tal vez una o dos más voy a agregar aquí. En el año 45 después de Cristo, no solamente Claudio echa a los romanos fuera de Roma, sino también Pablo comienza su primer viaje misionero. Hemos estado enseñando desde algunos años que con la ley dominical empieza la obra misionera del pueblo de Dios en el mundo. Y aquí tenemos de repente otro texto, otra lógica que apoya esto. El trabajo entre los trabajadores de la 11ª hora, ¿ya? Buscando las otras ovejas que el Señor tiene en su rebaño, que están en el mundo, juntándoles, llamándoles a su pueblo. 45 después de Cristo. 45 antes de Cristo, otra cosa pasa. 45 antes de Cristo, Julio César está gobernando y justamente en ese año él está en la guerra civil con Pompeyo. Guerra civil. Elena White dice que al fin de la historia volverá una guerra civil en los Estados Unidos. 45 también marca la guerra civil. Creo, queridos hermanos, que tenemos aquí una serie de puntos que nos aclaran esos versículos de Daniel 11 y estamos viendo esas cosas sin querer, sin pensar que íbamos a volver a tener que estudiar Daniel 11 al tiempo del fin, de repente viendo cosas nuevas, viendo cosas que tienen que ver con nuestra generación. Solamente una duda que yo quiero aquí aclarar para terminar. Muchos se ven tentados de interpretar ese versículo 2 de la siguiente manera. Leemos otra vez, Daniel 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Entonces muchos han dicho ya, el siguiente presidente tenía que ser Trump porque él es tan rico, porque él es más rico que los otros. Ahora, eso es peligroso, ese proceder, porque eso sería una interpretación literal de profecía y no podemos hacer eso. Vivimos en el tiempo en el cual tenemos que interpretar los símbolos proféticos de manera figurativa o simbólica. La riqueza aquí no habla de la riqueza privada, literal de ese personaje, sino es un símbolo para otra cosa. Y aquí tal vez nos ayuda otra traducción, la Schlachter, así se llama una traducción alemana, que es muy buena, muy fiel al texto original. Los textos originales lo traduce un poco diferente, y le voy a traducir lo que dice aquí, esa versión. Nos ayuda, yo pienso, para entender lo que aquí se trata, lo que aquí se explica. Daniel 11 en alemán, versículo 2. Der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. El cuarto adquirirá más riquezas o riquezas más grandes que todos los otros. Y wenn sich in seinem Reichtum stark fühlt, y cuando él se siente fuerte en sus riquezas, entonces él va a levantar todo contra el reino de Grecia. Entonces, lo que vemos aquí con la ayuda de esta traducción no es
su riqueza personal, sino Él genera esa riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Interpretación. Que los Estados Unidos en el tiempo del fin, cuando los otros anteriores, aunque han generado riqueza, no pueden compararse a lo que ellos han logrado. ¿Ya? El poder económico, la fuerza que Él hace ahora, que Él genera en el país, es mucho más de lo que los otros han hecho. Y tal vez va a ser así, no, tal vez va a ser así con ese presidente. Tal vez lo que quería decir era, tal vez él logre eso mediante su defensa de la industria americana, ¿ya? La idea de cerrarse contra los otros enemigos económicos de otros países y apoyar y levantar a los Estados Unidos y hacerlo grande otra vez, así como él lo proclamó. ¿Ya? Creo que esto es lo que podemos ver que acontece con ese presidente y lo que acontecerá, lo que es su plan, y así la Biblia lo dice. La riqueza no es su riqueza personal, aunque es una tentación de interpretarlo así, sino se trata del poder económico, poder en muchas cosas que los Estados Unidos tendrán al final, una vez más, con ese presidente. Ahora aquí tendríamos un enlace para entrar en otros detalles de ese estudio. Hemos dicho que hay una paralela a la Revolución Francesa, que es bastante clara y bastante interesante, muy interesante. Hay otras paralelas, pero por ahora dejamos y cerramos ese estudio. Y estoy seguro que dentro de poco veremos más sobre ello. El Señor está abriendo esas verdades para esa generación. Queridos hermanos, es realmente tiempo para que nos despertemos. Terminemos con oración. Querido Señor, que moras en los cielos, aquí estamos, querido Padre. Los eventos avanzan, grandes cosas acontecen. El mundo ve claramente que algunas cosas pasan que nunca habían pasado. Querido Señor, por favor, dirige tu pueblo. Pequeñas cosas como el símbolo del 11 de septiembre y ahora el 9 de noviembre son cosas que muchos han visto, pero no saben relacionarlo con lo que la Biblia nos ha declarado. Por favor, querido Dios, por favor, dirige a tu pueblo y despiértanos. Bendiga a todos que están estudiando con nosotros. En nombre de Jesucristo. Amén.